Entonces, mencionamos la clase pasada de que nosotros tenemos unos criterios para el diseño de losas y que es el refuerzo principal perpendicular o paralelo al tráfico, que esos criterios van a depender de que la luz sea mayor o menor que 4.5 metros, que hay unos métodos aproximados de análisis, hay un método refinado de análisis y hay unos métodos empíricos de análisis. Y que las cargas puntuales del camión o del tándem de diseño se deben dividir por un ancho efectivo E, y el código estipula cómo calcular ese ancho efectivo. Para el refuerzo perpendicular al sentido del tráfico se diseñan paneles interiores y voladizos. Los anchos efectivos solo aplican para las cargas vivas, es decir, el camión o el tándem, y la losa se diseña para 1 metro de ancho. Y la luz de diseño se considera centro a centro de los apoyos. Entonces, estas son las franjas interiores para una placa maciza. Cuando nosotros hacemos el cálculo del acero transversal o el acero que es perpendicular al tráfico, como van los camiones. Entonces, ya habíamos mencionado, pues acá nosotros tenemos diferentes tipos de barandas. Podemos tener una baranda combinada que tiene acá esta sección, o podemos tener una baranda para peatones que tiene una división. Las profundidades mínimas las habíamos mencionado en alguna clase, las alturas de la superestructura. Vamos a revisar esta, la de concreto reforzado, que es el ejercicio que vamos a revisar hoy, según lo establece la tabla 2.5.2.6.3 raya 1. Entonces nos dice que si nosotros tenemos una superestructura en concreto reforzado y que la losa para el refuerzo principal al tráfico o refuerzo longitudinal, y si el puente es simplemente apoyada, entonces la altura mínima que debemos colocarle es 1.2 paréntesis la luz libre más 3000 sobre 30. Las unidades están en milímetros, ¿no? Significa que la luz la introducimos en milímetros. O si son luces continuas, más de una luz, entonces la altura mínima será S más 3000 sobre 30, y ese valor debe ser mayor de 15 milímetros. Aquí están las alturas mínimas, si es viga T, si es viga cajón, si son vigas de estructuras para peatones, si es en concreto preforzado o si el puente es en acero. Por ejemplo, si fuese una viga T, la altura mínima que debe tener en una luz simplemente apoyada será pues el 0.070 de la luz, si fuese continua 0.065. Si es una viga cajón, la altura mínima que debe tener es de 0.060, en simplemente apoyada o en continua de 0.055. Bueno, acá están definidas las alturas mínimas que nosotros tendremos que colocarles a la superestructura dependiendo del tipo de material que nosotros usemos. Hoy vamos a concentrarnos en esta, en simplemente apoyada de concreto reforzado, losa con refuerzo paralelo al tráfico o refuerzo longitudinal. Cuando nosotros utilizamos la carga viva del camión, esa carga viva de camión debemos distribuirlo en una franja equivalente para losas de refuerzo principal paralelo al tráfico y luces mayores de 4.5 metros. Si la luz es menor de 4.5 metros, entonces esas fórmulas para calcular las franjas equivalentes en las cuales vamos a distribuir la carga del camión o del tándem va a cambiar. Entonces tenemos dos criterios. Un primer criterio es que ese ancho es igual a 250 más 0.42 por L1 W1, y eso debe ser menor o igual que N sobre L, donde E va a ser el ancho equivalente en milímetros
L1 es la luz tomada como el menor valor entre la luz real y 18.000 milímetros. El W1 es el ancho modificado del puente al borde tomado como el menor valor entre el ancho real y 18.000 milímetros. Si tenemos cargas múltiples de carriles o 9.000 milímetros para carga un solo carril, W es el ancho del puente borde a borde, N es el número de carriles que se calcula de acuerdo al artículo 3.6.1.1. Entonces, sí, el ancho equivalente para franjas longitudinales por un carril, para cortante y momento con más de un carril cargado, entonces se puede determinar con esta fórmula que aparece acá. Tendremos que utilizar las dos fórmulas y de esas dos fórmulas seleccionar el menor valor de ancho de franja equivalente, pues va a ser el valor más crítico. Entonces, recordemos que el número de carriles lo calculamos como el ancho borde a borde del puente, el ancho libre, sobre 3.600 milímetros. W es el ancho libre de la calzada entre los bordillos y o barreras. Tendremos que utilizar unos factores de combinación de carga. Entonces acá están las diferentes estados límites de combinación de resistencia 1, de resistencia 2, de servicio 1, de servicio 2. Tendríamos que revisar todas esas combinaciones de cargas que actúan y de acuerdo a esas combinaciones de carga, tomar el mayor valor de esas combinaciones de carga, que es lo que se llama resistencia requerida, y es el valor del momento que nosotros vamos a utilizar para calcular el acero longitudinal. Entonces, acá hay factores de carga, entonces, para carga de la placa, para carga de la carpeta asfáltica y todas las que gobiernen. En principio hoy vamos a revisar la de la losa y vamos a revisar la de la carpeta asfáltica y el de la carga viva de camión, que está por acá. Carga viva de camión, entonces aquí está carga viva de camión. El factor es 1.75 de mayoración de carga para la carga de camión considerando el impacto. ¿Qué más hay por aquí? Acá hay unos valores de los recubrimientos que se les recomienda el código, recubrimientos mínimos para placas. Entonces, ¿qué es la que nos interesa? Aquí tenemos que el recubrimiento es de 25 milímetros y los límites de acero máximo. Entonces, hay un refuerzo máximo, esta disposición no está vigente en el código de puente, o sea, no hay un límite máximo, es de área de acero que debemos colocar. Esta disposición la eliminó el LRFD y acá tampoco está para el Código Colombiano de Puentes. No hay un límite de acero máximo y hay un límite de acero mínimo que nosotros debemos chequear. Ese límite de acero mínimo, de acero mínimo debe ser 1.33 el momento requerido de fisuración o este momento que se debe calcular de acuerdo a esto, el menor de esos dos valores. El módulo de rotura del concreto, de acuerdo a lo que estipula el código. Entonces, los concretos de peso normal, que son los que tienen peso específico de 2.4 toneladas por metro cúbico, el módulo de rotura es de 0.62 de la raíz de F' sub C, y ese F' sub C lo debemos introducir en megapascales, y acá aparecen otros valores para concretos livianos o para otros tipos de concretos. Y vamos entonces a revisar cómo se hace el diseño. Iba de manera rápida porque
estoy referenciando los TIC del código que nosotros vamos a necesitar para hacer el diseño de acero longitudinal de una placa maciza. Entonces acá vamos a diseñar una losa maciza de un puente con una luz de 10 metros y con un ancho de 9.96 metros. El puente lo vamos a diseñar para un concreto con resistencia a la compresión de 28 megapascales y un esfuerzo de fluencia de 420 megapascales. Es decir, que lo que podríamos tener acá nosotros es que por acá, en el corte longitudinal, tenemos un estribo acá viene nuestro puente que se apoya en otro estribo. Y la luz de cálculo, recordemos que la tomamos centro a centro. Esa luz de cálculo son los 10 metros que se muestran acá. La sección transversal del puente, este es el corte longitudinal, y el corte transversal, será acá tenemos la placa, y en los extremos del puente hay unas barandas y tiene 9.96 metros de ancho total. Las barandas en su base inferior tienen un ancho de 0.38 metros. Hay 1 metro para una zona de berma libre, entonces acá tendremos 1 metro.
donde iría la calzada de 3.6 metros y 3.6 metros. Y sobre esa calzada vamos a colocar acá una capa de asfalto de espesor de 8 centímetros. El tipo de baranda que se coloque en el puente va a depender de la velocidad con que entran los camiones a los puentes. Entonces, velocidades altas que se consideran mayores de 70 kilómetros por hora, se utiliza este tipo de baranda. Acá tendremos nuestro corte longitudinal. Nuestro puente para analizar va a ser de 10 metros de luz. El corte longitudinal y acá vamos a tener el corte de la sección transversal, que es un puente que no tiene andén para peatones y tiene unas barreras de este tipo. Este tipo de barreras tienen un peso de 0.47 toneladas por metro lineal. Pues simplemente nosotros podemos calcularlo determinando el área de la sección transversal de este tipo de barrera y multiplicándolo por el peso específico del concreto. Más adelante detallo las dimensiones de este tipo de barrera. Entonces, lo primero que debemos saber nosotros cuál es el H que debemos colocarle a ese puente, que es un puente que es simplemente apoyado con una luz de 10 metros. Entonces tendremos una luz de 10 metros y que es un puente que es simplemente apoyado. Entonces tendremos acá este puente simplemente apoyado y tendremos que revisar que hice el código para la altura de puente tipo losa simplemente apoyado. Mostrábamos por acá la altura mínima que debe tener la placa o la losa del puente, este valor de 1.2 por S más 3000 sobre 30, de acuerdo a lo que estipula esta tabla. Entonces reemplacemos esos valores. El S es en milímetros, llevarnos este pedacito aquí, y lo que estamos predimensionando nosotros es un puente de placa maciza. Por ende tendremos que para ese puente la altura mínima que tendremos que colocarle, reemplazando los valores, entonces acá tendremos que H mínimo igual 1.2 por el S en milímetros, sería 10.000 milímetros más 3000 sobre 30. Los 10 metros por un metro, que equivale a 1000 milímetros.
Y este S de acá de la fórmula debe entrar en milímetros. Es decir, que aquí vamos a tener la altura mínima que debemos colocarle a esa placa en milímetros. Un valor que da 1.2 por 13.000 entre 30. 1.2 por 10.000 más 3.000 entre 30. 520 milímetros. Entonces acá tendremos 520 milímetros o 52 centímetros. Voy a aproximar ese valor voy a cerrarlo a 50 centímetros. Entonces vamos a utilizar una altura mínima de 500 milímetros. Para redondearlo a una altura de 50 centímetros. Entonces ya nosotros con el predimensionamiento de la placa, quedándonos con los 52 centímetros o con los 50 centímetros, ya podemos calcular el peso de la placa. Entonces, como vamos a diseñar una placa maciza, recordemos que vamos a diseñarlo para 1 metro de ancho. Es decir, que el área de la sección transversal es 1 metro por la altura que tiene la placa. Entonces, en ese análisis de carga, nos quedará entonces a nosotros que la carga de la losa, el peso de la losa, por metro lineal, pues va a ser, esta vamos a llamarla DC, que es la carga muerta de la losa, va a ser igual al peso específico del concreto, 2.4 toneladas sobre metro cúbico, multiplicado por el espesor que tiene la placa. Estamos asumiendo que es de 0.5 metros, y eso pues lo multiplicamos por 1 metro de ancho. Entonces ahí tendremos la carga por unidad de longitud de el peso de la losa, es decir, 2.4 por 0.5. Ahí tendremos 1.2 toneladas sobre metro. Entonces acá tenemos 1.2 toneladas sobre metros de peso propio de la placa. Esto es peso de losa, digamos que es DC, y peso del asfalto, a este vamos a llamarlo DW. Entonces para el asfalto es lo mismo el espesor del asfalto por el peso específico del asfalto por 1 metro de fondo. Entonces sabemos que la capa de asfalto que estamos colocándole a la placa del puente, de acuerdo al enunciado, es de 8 centímetros o 0.08 metros. Tendremos ahí entonces que la carga de peso propio del asfalto va a ser igual a 0.08 metros. Vamos a considerar un asfalto con un peso específico de 2,2 toneladas por metro cúbico. Por 1 metro de fondo. Tendremos acá que entonces el peso del asfalto es de 0.08
por 2.2, esto es 0.176 toneladas por metros. 0.176 toneladas por metros. Como nuestra viga es simplemente apoyada, podemos calcular el momento máximo positivo. Podemos calcular el momento máximo positivo que produce la carga de la placa y el momento máximo positivo que produce la carga del asfalto. Si es simplemente apoyado, entonces sabemos que el momento es W por L cuadrado sobre 8. Entonces ahí vamos a tener los momentos de servicio de cargas muertas de la placa y de carga muerta de la capa de rodadura. Entonces acá vamos a tener que el momento por carga de la placa va a ser igual a la carga que produce, que es 1.2 toneladas sobre metros por L cuadrado. La luz que estamos analizando del puente es 10 metros elevada al cuadrado sobre 8. Con eso tenemos nuestro momento máximo positivo que produce la placa del puente que predimensionamos. Ahí tendremos entonces que ese valor es de 1.2 por 10 elevado al cuadrado entre 8. Ese valor es de 15 toneladas por 15 toneladas por metro de momento que nos estaría produciendo la carga de peso propio de la placa. Ese será un momento de servicio, y tenemos por acá un momento de servicio para el peso del asfalto. Entonces aquí tenemos que ese peso de asfalto es 0.176 toneladas sobre metros. Multiplicado por la luz, que es 10 metros elevado al cuadrado sobre 8. $10 es la luz, no el ancho del puente. La luz del puente es 10 metros, el ancho del puente es 9.96. Entonces tenemos luz de 10 metros, momento máximo W por L cuadrado sobre 8, la luz es 10 metros. Entonces, ¿cuánto? Acá tendremos 2.2 toneladas por metros. Entonces ya tenemos las cargas muertas. Si hay una carga adicional por redes, tendremos que colocarla también, pero acá solamente tenemos la carga de la placa y tenemos la carga de la carpeta asfáltica. O sea, ya tenemos nuestras cargas gravitacionales muertas. Tenemos ahora que analizar nuestras cargas de servicio del camión, y esa carga de servicio del camión dividirlo entre un ancho E. Entonces, máximo efecto que tendremos que considerar de la línea de carga y máximo efecto que tendremos que considerar del camión, y superponer camión con línea de carga y superponer tándem con línea de carga. Entonces revisemos primero el tándem y después la línea de carga. Voy a colocar los valores de una vez. Entonces para el tándem, entonces tenemos que el tándem sí señor, te escucho. No, por encima.
siempre debe aproximarse por encima. Aquí, para el parcial yo les doy las... Sí, más adelante explico por qué estoy tomando este valor. Igual que en concreto reforzado, cuando nosotros calculamos las alturas mínimas para no tener que calcular deflexiones, podemos colocar valores inferiores a ese valor. Pero al final tenemos que chequear los valores de flexión por carga IVA. Acá nos hubiésemos quedado en 52. Voy a tomar este valor porque más adelante va a haber una explicación. Tendría que ser 52 centímetros, ¿listo? Yo estoy acá en 50, pero para darle continuidad a este ejercicio más adelante. Mínimo tendría que ser 52, ¿listo? Ok, entonces para nuestro camión tándem voy a ubicarlo de una vez. Ya sabemos que este es... Entonces acá tendremos los 5 metros. Los 5 metros. ...125 kilonewton... centro resultante, ponerla en otro color acá, el otro eje 125, entonces esto tiene 0.3, 0.3 y esto acá va a tener 0.6, 0.6, o sea, esta distancia entre los ejes de 1.2 metros, ¿listo? Y esta es la resultante de 250 kilonewton. La coloqué de una vez. Omití el paso de calcular el centro de gravedad de los ejes del tándem. O sea, aquí ya sabemos que el tándem cada uno pesa 125 kilonewton. Entonces 125 kilonewton, 125 kilonewton, que la distancia entre los dos es de 1.2 metros y que el centro de gravedad va a estar a 0.6, los 250 kilonewton de la resultante están a 250 kilonewton, es decir que la distancia entre estos dos es 0.6 metros. Ya habíamos explicado esa parte. Aquí voy rápido porque creo que ya esto está claro. Entonces la distancia que hay entre la resultante y el centro de gravedad y el eje B es 0.6 y la mitad entre estos dos es 0.3 y 0.3 y el eje está a 1.2. Ok, preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Aquí voy rápido en esto porque pues creo que ya está totalmente claro, listo. Pero si alguno tiene preguntas, con gusto le hacemos, volvemos a aclararlo otra vez. Te escucho entrecortado, Sebastián. Ok, voy a calcular
el momento máximo que me produce el tándem, el momento máximo que me produce el tándem en la viga, pues haciendo sumatoria de momentos en el punto B. Entonces, perdón, en el punto 2, acá está nuestro punto 2, acá está nuestro punto 1. Entonces, cuando hacemos sumatoria de momentos, en el punto 1 igual a 0, tendremos acá entonces que está R1 por 10 metros negativo, más los 125 kilonewton, los primeros 125 que tienen 5 metros, más 1.2 menos 0.3, 5 metros más 1.2 metros menos 0.3 metros, más los otros 125 kilonewton por los 5 metros menos 0.3 metros. Y esto es igual a 0. Lo revisamos nuevamente, lo volvemos a explicar. R1 tiene brazo de 10 metros, giro horario negativo, 125, su brazo es 5 metros y como la distancia de aquí hasta acá es 1.2, le descontamos estos 0.3 metros, los otros 125 metros, que su brazo hasta el centro es 5 metros y le descontamos los 0.3 metros y calculamos el valor de R1. Y si alguno tiene pregunta hasta acá, con gusto la resolvemos. El tándem no. El teorema de Barrett establece que el máximo momento positivo de una luz se presenta cuando hay una equidistancia entre la resultante y el eje de análisis, que es el punto B. No cuando el tándem coincide con el centro de gravedad. Entonces, ¿cuál es el máximo valor? Cuando hay una equidistancia entre la resultante y el eje B. Entonces, la distancia que hay entre el centro de gravedad de la resultante y el eje de análisis es 0.6. Cuando la mitad de esta distancia coincide con la mitad de la luz del puente, ahí es donde se presenta el momento máximo positivo. Esta posición que estamos colocando acá, esto es 0.3 y 0.3. Ahí exactamente en ese punto se presenta el máximo valor de momento positivo. Ya claro, porque ya esto es un arranque. Si esto está mal calculado, de ahí en adelante todo nos va a quedar mal. ¿Listo? Entonces continuamos acá con el cálculo de R1. Ese R1 es de 125 por 5 más 1.2 menos 0.3 más 125 por 5 menos 0.3, eso dividido entre 10, 132.5. 132.5 kilonewton. Y ahora pues vamos a hacer momentos en el punto B, o sea, vamos a cortar directamente acá en el punto B para obtener el momento máximo que se produce. Entonces tendremos allí
que nuestra viga tiene al inicio de la reacción de 132 132.5 kilonewton. Acá va a estar nuestro momento máximo MB. Acá va a estar los 125 kilonewton, que es el peso de uno de los ejes del tándem. Esto va a estar a 1.2 metros, y la distancia que está desde la reacción 1 hasta el punto B, vemos claramente que esa distancia es 5 metros más 0.3, o sea, 5 metros más 0.3, 5.3 metros. Y al hacer sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, nos queda entonces el momento B menos 132.5 kilonewton por el brazo, que es 5.3 metros, más el momento que produce la carga 125, que tiene brazo de 1.2 metros, ...125 por 1.2 metros. Esto igual a 0, y aquí obtenemos el valor del momento máximo en la luz que produce el tándem. Entonces ahí tendremos que ese valor es menos 132.5 por 5.3 más 125 por 1.2. Ese valor es de 552.25 kilonewton por metro. Kilonewton por metro. Y ahora vamos a analizar con la línea de carga en esa luz de 10 metros, pues intensidad de carga de 10.3 kilonewton sobre metros. La superposición de esos dos efectos, línea de carga más camión tándem, esta línea de carga que pues ya sabemos que debemos considerar 10.3 kilonewton sobre metros, la luz de 10 metros. Entonces para esa línea de carga nosotros vamos a tener acá que el momento máximo por línea de carga pues va a ser igual a W, que es 10.3 kilonewton sobre metros, por L elevado al cuadrado, los 10 metros elevados al cuadrado sobre 8. Entonces acá tendremos el momento máximo por línea de carga. Ahí tendremos 10.3 por 10 elevado al cuadrado entre 8, 128.75 kilonewton por metro, 100.2875 kilonewton por metros. Y el momento máximo actuante será el momento del camión afectado por el impacto,
entonces tendremos que el momento máximo con impacto, el impacto solamente es para el camión, entonces tendremos acá impacto del 33%, o sea que acá tendremos 1.33 por el momento que nos dio para el camión de 552.25, entonces 552.25 kilonewton por metro, más el momento que produce la línea de carga que no se afecta por el impacto de 128.75 kilonewton por metro. Solo impacto para el tándem o el camión, de acuerdo a lo que estipula el Código Colombiano de Puentes. Entonces este va a ser nuestro momento máximo, considerando el impacto de la carga viva o carga transitoria, el cual tendremos que comparar contra el momento máximo que ahora nos produce el camión de diseño. Entonces acá tendremos 1.33 por 552.25 más 128.75 863.24 kilonewton por metros. Acá tendremos 863.24 kilonewton por metros. Hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Ok, entonces tendremos que revisar ahora el efecto del camión moviéndose, sobre ese puente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta luz? En esta luz lo que va a pasar es que uno de los ejes queda por fuera, ¿sí? Porque la luz es muy pequeña. Entonces, al quedar uno de los ejes por fuera, vamos a considerar el eje más liviano que queda por fuera, porque la luz es más pequeña. Si la luz fuese muy grande, entonces existía la probabilidad de que estuvieran los tres ejes. Revisemos entonces el camión y nos damos cuenta de esa parte que estoy hablando ahí. Entonces, del camión, pues ya nosotros sabemos que las distancias, vamos a considerar para este camión las distancias de 4.3. Entonces acá tenemos 160 kilonewton, 160 kilonewton y 40 kilonewton, y esta distancia fija de 4.3 metros, 4.3 metros, y bueno, creo que la distancia era como 1.73, el centro de gravedad de estos tres. Voy a buscarla por acá a ver cuánto nos daba. Este nos daba 1.433 sobre 2, ¿sí? 1.433 sobre 2, y vamos a ubicar esa distancia en la luz de 10 metros. 1.433 sobre 2, voy a anotarlo aquí, 1.433 sobre 2 metros. El centro de gravedad es 1.433 entre estos dos, no lo voy a recalcular. A menos que fuese otro valor, lo tendríamos que recalcular para ver si el camión cabe en ese espacio. Entonces allí tendríamos a tratar de ubicar
ese camión en los 10 metros y nos vamos a dar cuenta que el eje queda por fuera. Ok, entonces tengo 1.433, listo. Entonces tengo acá mis 10 metros. Acá tenemos nuestro apoyo. Acá está nuestro otro apoyo. A poner el centro de la luz de estos 5 y 5. Cinco metros. 5 metros. Y coloco por acá mi resultante en otro color. $360 kilonewton. Y acá coloco mi eje B. Acá coloco mi eje B de 160 kilonewton. Por acá va a estar mi otro eje de 160 kilonewton, y la distancia entre estos dos es 1.433 entre 2, o sea, esta distancia que hay de aquí a acá es 1.433 entre 2, punto 7165. Entonces acá vamos a tener punto 7165, y el otro eje estará a 4.6, o sea que va a quedar por fuera. Acá tenemos 4.3 metros. Significa que si la luz es de 10 metros, el eje de 40 va a quedar por fuera. Acá queda nuestro eje de 40, va a quedar por fuera. ¿Por qué va a quedar por fuera? Porque aquí tengo punto 7165, esta distancia de aquí hasta acá, que es 1.433 entre 2, más 4.3, entonces esta rueda queda por fuera del puente. Lo cual significa que solamente tendré estos dos ejes dentro del puente. Entonces tendré que analizar el centro de gravedad de estos dos ejes cuando la luz es de 10 metros, para este caso. ¿Por qué? Porque no se va a dar la condición de que puedan estar los tres ejes en la luz del puente cuando la luz es de 10 metros, produciendo el momento máximo, ¿sí? Me queda este eje de 40 por fuera. Entonces no van a estar los tres ejes produciendo momento máximo para la luz de 10 metros, porque esta rueda me queda por fuera por nada, como 4.3 más punto 7165, 4.3 más punto 7165, 5.016, pero queda por fuera de esta rueda. Entonces el máximo efecto me lo va a producir solo cuando van a estar los dos ejes. Cuando estén los dos ejes, pues el centro de gravedad de esos dos ejes, tendremos entonces, si lo hago aquí, máximo efecto de los dos ejes. Entonces los dos ejes, aquí tenemos 160, aquí tenemos 160 kilonewton, 160 kilonewton. La resultante de 320, hacerla en otro color. La resultante de 320
320 kilonewton. Va a estar en la mitad de esos 4.3, es decir, que aquí vamos a tener una distancia de 4.3 sobre 2 y 4.3 entre 2 es 2.15 metros, y vamos a colocar la equidistancia de esta resultante con este eje de acá, que es el que considero como mi eje B. Entonces va a darse el caso en que dependiendo la luz, los tres ejes del camión no vayan a estar dentro del puente, pues para este caso porque es 4.3 y 4.3. Entonces el máximo efecto lo van a producir esos dos ejes que van a estar aquí distante de la distancia de este 2.15 metros de acá. Entonces vuelvo a dibujar mi viga con la condición más desfavorable, esa condición más desfavorable que es ubicando mi camión solo con los dos ejes porque uno se me salió del puente. Entonces acá tendremos los 5 metros y solo van a estar dos ejes porque uno se me va a salir de la luz del puente al ser tan pequeña, y ubico mi primer eje P de 160. Entonces acá tendremos los 160 kilonewton. Acá está la resultante. La resultante de 320 kilonewton. La distancia entre ellas dos es de 2.15 metros, y el máximo valor va a ser con la equidistancia, es decir, 2.15 entre 2, 1.075 metros y 1.075 metros. ¿Por qué con los dos? Porque un eje se me salió del camión. Un eje se me salió de la luz. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Volvemos a repetir el procedimiento de calcular el momento máximo que nos está produciendo los dos ejes más pesados del camión de diseño. Ya revisamos el momento que nos producía el tándem, entonces ahora tenemos que revisar el momento que nos produce el camión de diseño. Pero del camión de diseño el máximo efecto se presenta con dos ejes, porque los tres para esa luz no aplica. Dependiendo de la luz, nosotros tendríamos que revisar si aplica o no, si los tres pueden hacer el efecto. Entonces tendremos nuevamente acá que calcular la reacción. Por acá tendremos nuestra reacción 1, este es nuestro punto 2, y volvemos a hacer sumatoria de momentos para calcular la reacción 1. Tendremos que sumatoria de momentos en el punto 1 igual a 0. Acá tendremos entonces menos la reacción 1, que tiene 10 metros de brazo, más, faltó colocar por acá el otro eje de 160,
160 kilonewton y ese eje está a 4.3 metros. Entonces tendremos allí que el de 160, este que está acá, más 160 kilonewton, que tiene brazo de 5 metros, 5 metros más los 4.3 metros, y le voy a restar el 1.075 metros. Y ahora aquí más los otros 160 que tiene este brazo, 160 kilonewton, 160 kilonewton por el brazo es 5 metros, y le voy a restar el 1.075. Esto lo igualamos a 0 y aquí calculamos el valor de la reacción 1. ¿Preguntas hasta allí? ¿Quién tiene, muchachos? Ahí tendremos entonces 160 por 5 más 4.3 menos 1.075 más 160 por 5 menos 1.075, 160 por 5 más 4.3 menos 1.075 más 160 por 5 menos 1.075, eso dividido entre 10, 194.4. Acá tendremos 194.4 kilonewton, y ahí cortamos en el punto B. Entonces nuestro punto B, ahí tendremos 194.4 kilonewton, 194.4 kilonewton. La distancia hasta el punto B entonces va a ser 5 más 1.075, 5 más 1.075, 6.075. Vamos a tener 6.075 metros hasta nuestro punto B. Acá vamos a tener nuestro momento B, y por acá está nuestras 160 kilonewton, que están a una distancia de 4.3 metros, y lo voy a hacer aquí directo. Entonces vamos a tener que, por sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, acá tendremos MB menos 194.4 kilonewton por 6.075 metros más 160 kilonewton por 4.3 metros, y esto debe ser igual a 0. Pues el momento que produce esta reacción, que tiene brazo 6.075, y el momento que produce esta fuerza, que tiene brazo de 4.3, y ahí tendremos el valor del momento en B que nos produce el camión de diseño. Ese valor es de menos 194.4 por menos 194.4 por 6.075
más 160 por 4.3, ahí tenemos 492.8. Entonces acá tenemos 492.8 kilonewton por metros. Entonces el valor de la línea de carga va a ser el mismo valor. Entonces yo comparo este valor en este caso, de el camión de diseño con el tándem de diseño. Este de camión de diseño que nos dio 492.8 y el de tándem de diseño que nos había dado, tándem de diseño, lo veo, el de tándem de diseño que nos había dado 552.25 kilonewton por metros. Significa que está gobernando este, ¿no? Entonces, como el de línea de carga es el mismo, ni siquiera voy a detenerme aquí a amplificar este, entonces este tendría que amplificarlo acá, 1.33 por 492.8 más el momento que me dio la línea de carga. Entonces el que gobierna para este caso es el de tándem de diseño. Entonces gobierna tándem de diseño Entonces gobierna nuestro tándem de diseño porque ya lo habíamos revisado y nos daba 500 y pico. Entonces amplificado por el factor de impacto más la línea de carga, entonces el valor que gobierna este va a ser de este de aquí, es el que nos está gobernando, que incluye el impacto e incluye el momento de la línea de carga, entonces 863.24 kilonewton por metro. $863.24 kilonewton por metro. Voy a escribir esto en toneladas, entonces tendré 863.24 kilonewton por metros por el kilonewton que tiene 1000 newton por 10 newton, que equivalen a 1 kilogramo fuerza por 1000 kilogramos fuerzas, que equivalen a 1 tonelada, porque estamos expresando al principio la carga muerta de la placa y la carga muerta de la carpeta en toneladas. Hubiésemos hecho todo en kilonewton. Entonces aquí pues la aproximación de la norma, que el kilogramo fuerza no equivale a 9.81 newton, sino que lo aproximamos a 10. Entonces acá vamos a tener el momento en toneladas por metros, y ese momento en toneladas por metros es 86.32. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Todo muy claro, qué bien. Listo. Entonces, necesitamos ahora dividir nuestro momento de carga de camión, o de carga de camión tendremos que dividirlo entre una franja efectiva E, y esa franja efectiva E es igual, pues acá en la presentación, para 1 o 2 carriles mostrábamos cuál era el valor de esa franja efectiva. Entonces, que es esa franja efectiva que está aquí, esta que está acá, o esta que está acá. Entonces, la primera es para un carril y la otra es para más de un carril cargado. Así que un carril está cargado o que los 2 carriles están cargados. Es probable que suceda cualquiera de las 2 condiciones. Entonces tendremos que chequear ese valor de SE. Entonces
llevémonos esta formulita aquí como para tener presente dónde sale. Y vamos a determinar entonces el valor el valor del E para las dos condiciones. Entonces esto pues acá eh, podemos expresarlo, esto está en milímetros, si lo dividimos entre 1000, expresamos esto en metros y utilizamos toda la fórmula en metro, o 250 más 0.42 por el L en milímetros, el W en milímetros y el W en milímetros, y el número de carriles pues que para este caso son 2, ¿no? Porque tenemos W 3600, el ancho total libre, que para el caso del puente es 7600. Acá tenemos dos carriles de 3.6 metros. Entonces utilicemos esas dos fórmulas para distribuir ese momento en ese ancho. Voy a usarlas en metros, entonces tendremos que para el primer caso el E va a ser igual, voy a usarla en metros, entonces 0.25 por 0.42 multiplicado por la luz que tiene el puente, que es de 10 metros, multiplicado por los 9 metros de ancho libre de la calzada, y ese valor debe ser menor o igual que el ancho que tiene la calzada, que tiene el puente, perdón, de 9.96 dividido entre 2. Acá están las convenciones de esta fórmula. Entonces acá tenemos de esto que es, bueno, E es el ancho equivalente en milímetros, acá lo estamos calculando en metros. L1 es la luz modificada tomada como el menor valor entre la luz real y 1800. Entonces nuestra luz real son los 10 metros. El W1 es el ancho modificado del puente borde a borde, tomado como el menor valor entre el ancho real y 1800 para cargas múltiples de carriles, o 9000 para cargas de un solo carril. Entonces por eso es que acá estamos tomando 9 metros, ¿sí? Porque el ancho total de nuestro puente es 996. Ahí estamos considerando un carril cargado, ¿sí? Para un carril. Entonces por eso este W de acá es 9 metros, porque el ancho total de nuestro puente es 996. Entonces esto nos dice que es ancho modificado borde a borde con el menor valor entre 18 metros o 9 metros para un solo carril cargado. Entonces para ese caso que estamos utilizando la primera fórmula, tendremos nosotros entonces acá, lo estoy escribiendo todo en metros y calculo cuánto es este E de acá, que tiene que ser menor o igual que este valor. Es decir que ahí nosotros tendremos 0.25 por 0.42 por la raíz de 10 por 9. Ese valor nos va a dar de un lado 0.25 más 0.42, 0.25
más 0.42 por la raíz de 9 por 10, 4.23 de este lado, 4.23 metros, que debe ser menor que 9.96 entre 2, 4.98 metros. O sea que aquí nos gobierna este valor de acá. Si utilizáramos la fórmula en milímetros, nos va a dar el mismo valor, 250 más 0.42 por L1, la luz del puente, que es 10.000, por W1, que es 9.000, menor que 9.960 entre el número de carriles. Esto nos daría, si lo usáramos en milímetros, 4.230 milímetros, que equivale a 2.3. Ahora, vamos a chequear con dos carriles cargados la posibilidad. Este es con un carril cargado. Y el otro es con dos carriles cargados. Entonces, con dos carriles cargados, acá tendremos entonces que voy a hacerlo también en metros. Entonces, estos 2100 milímetros son 2.1 metros. Por ende, acá tendremos que el E va a ser igual a 2.1 en metros, si lo hiciera en milímetros, 2100, más 0.12 multiplicados por, en metros, la luz es de 10 metros, multiplicados por el W1, 9.96. Entonces, ojo que acá aplica el ancho total del puente cuando están cargados más de dos carriles, ¿sí? En el primero es el ancho del puente, pero no puede ser mayor de 9 metros. Lo dice claramente acá. Ancho modificado del puente borde a borde tomado como el menor valor entre el ancho real y 1800 milímetros para cargas de múltiples carriles, o 9000 para carga a un solo carril. Entonces, un solo carril, 9000. Si están cargados más de dos carriles, pues el ancho real, que es el menor valor, entre 18 metros, y el ancho que tenga el puente. Recordemos que el ancho que tiene el puente que estamos analizando es de 9.96 metros. Ancho total del puente, 9.96 metros, que no está excediendo los 18 metros. Entonces, cuando vamos a considerar que los dos carriles están cargados, es 9.96 metros. Los 9 solamente aplican para un carril cargado. Y eso pues tendrá que ser menor o igual que el ancho del puente, 9.96 metros, dividido sobre 2. Esto es cuando dos carriles cargados. Entonces acá el cálculo de la franja efectiva para el acero longitudinal va a ser igual a 2.1 más 0.12 por la raíz de 10 por 9.96, 2.1 más 0.12 por la raíz de 10 por 9.96. 2.1.12, 2.1 más 0.12 por la raíz de 10 por 9.96, 3.3. Entonces acá este es 3.3 metros,
que es menor que 4.98 metros. 4.98 metros. De acá gobierna el menor valor, entre 4.23 y 3.3 gobierna el menor valor. Entonces gobierna 3.3 metros. ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es que ese momento que nos está gobernando en el caso del carril, lo dividimos entre ese ancho efectivo. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? El de un carril cargado, entonces el de un carril cargado, esto es 250, si lo introduzco en milímetros, 0.42 por la raíz de L1 por W1 en milímetros, o si lo introduzco en metros. Si lo introduzco en metros, esto es 250 entre 1000, 0.25, 0.42. Entonces ahora L1 es la luz del puente, voy a introducirla en metros, y W1 es, entonces acá lo dice, para un carril cargado. Entonces, W1, ancho modificado de puente borde a borde tomado con el menor valor entre el ancho real y 18 metros o 18.000 milímetros para carga de múltiples carriles, o sea, 2 o más carriles cargados, o 9.000 para carga de un solo carril. O sea que si tengo un solo carril, mínimo utilizo 9.000 milímetros o 9 metros. Entonces, es que aquí coloqué por esto es más. Por eso no te da. 0.25 más 0.42 por raíz de L1 por W1 y debe ser menor o igual que el ancho del puente dividido entre el número de carriles. Sí, por eso no te da, porque aquí coloqué por. Hasta allí preguntas, ¿quién tiene? Entonces, el momento de diseño nos daba a nosotros 86.32 toneladas por metro. Entonces, ese momento que está gobernando lo dividimos entre la franja equivalente de E, solo para la carga viva, ¿sí? Solo para la carga viva. Entonces tendremos que para la carga de impacto, el momento de, considerando el impacto, que era de 86.32 toneladas por metro, lo vamos a dividir entre el E, que es 3.3 metros, y acá tendremos entonces que el momento de diseño de servicio, considerando el impacto, es de 86.32 entre 3.3, 26.16 toneladas por metro. Tendremos acá 26.16 toneladas por metro. Entonces ya tenemos nuestro momento de servicio muerto y tenemos nuestro momento de servicio de carga viva considerando el impacto. Entonces tendremos ahora que mayorar las cargas y tendremos que utilizar entonces las combinaciones que establece el código. Voy a utilizar la combinación de resistencia 1, ¿sí?
tendremos que revisar la condición de servicio 1 y la condición de fatiga 1. Pero para poder calcular el acero longitudinal de ese puente, entonces, bueno, las voy a escribir. Entonces acá tendremos nosotros una columna para carga, una columna para momento positivo, que lo estamos trabajando en toneladas por metros, y por acá tengo que para peso propio de la losa, para peso propio de la carpeta asfáltica y para la carga viva del camión más el impacto, los factores de mayoración. El factor de mayoración para peso en la condición de, bueno, voy a escribir los valores acá. Entonces el momento del peso propio de la losa, ese momento de peso propio de la losa DC nos daba 15 toneladas por metros y 2.2. Este nos daba 15 toneladas por metro, este nos daba 2.2 toneladas por metros, y el del camión con impacto de 26.16 toneladas por metros. Entonces, los factores de mayoración de carga de resistencia 1, voy a colocar acá el de servicio 1, y el de fatiga son los siguientes. Entonces, para resistencia 1, el factor de mayoración de carga es de 1.25. Para el peso propio de la placa, de 1.5, para el peso propio de la carpeta asfáltica, y de 1.75 para la carga viva que considera el impacto. Si es carga de servicio, entonces carga de servicio todo será 1, ¿no? Y si es fatiga, lo que produce fatiga en el elemento es la carga viva, y ese factor es de 1.5. ¿De dónde salen esos valores? Entonces vamos a devolvernos en la presentación de los factores de mayoración de carga. Tendremos entonces acá en la presentación esos factores de mayoración de carga que están acá. Entonces, estoy analizando el de resistencia 1. Entonces, este es el factor de mayoración para DC, DD, bueno, todos los que hacen parte a peso propio. Y este es el factor de mayoración de carga viva, 1.75. Revisemos entonces por resistencia 1 los otros factores de mayoración. Entonces aquí están el DC, que es de 1.5, el DW, carpeta asfáltica, y que corresponde a superficies de rodadura de instalaciones, y el que corresponde a componentes y accesorios es de 1.25. Entonces ahí están los tres factores de mayoración. Que corresponde a los componentes o a los accesorios, que corresponde a las rodaduras o instalaciones, y el primero que corresponde a la carga viva, ¿sí? Acá está carga viva con impacto. Listo. Entonces, como ya tenemos esos factores de mayoración, entonces calculemos el momento último para el cual nosotros vamos a calcular el momento mayorado, y utilizamos esas fórmulas para calcular el acero requerido. Entonces significa que acá tendremos que nuestro momento último
Entonces, factores de mayoración 1.25 por 15, todo va a estar en toneladas, ¿no? Más 1.5 por 2.2, 1.5 por 2.2, más 1.75 por 2616, y esto va a estar en toneladas por metro, no lo he escrito. Entonces, las cargas de servicio las multiplicamos por los factores de mayoración y obtenemos el momento último de diseño con el cual calculamos los K requeridos. Es decir, que aquí tendremos 1.25 por 15 más 1.5 por 2.2 más 1.75 por 26.16, 67.83 tendremos acá de momento último, 67.83 toneladas por metro. Entonces, con ese momento último, ya lo que viene es lo que hacíamos en concretos, en nuestro curso de concreto, calcular el K requerido. Y ese K requerido nosotros lo hacemos para un metro de ancho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Entonces, acá nosotros lo que tenemos es nuestra sección o nuestra placa que tiene 0.5 metros de ancho, y vamos a colocar un área de acero. Entonces acá vamos a colocar un área de acero. Entonces el recubrimiento para placas es de 2,5 centímetros. Recubrimiento, y al borde del centro de la placa, entonces nosotros tendremos que considerar una profundidad efectiva. Entonces podemos ensayar con barra número 8. Entonces calculamos cuánto es la profundidad efectiva, o asumimos una profundidad efectiva de H menos el diámetro de la barra sobre 2. Es decir, que acá tenemos 2.5, y el diámetro de la barra sobre 2, si utilizáramos barra número 8, por ejemplo, para barra número 8, la profundidad efectiva va a ser igual a la altura, que es 50 centímetros, menos los 2,5 centímetros de recubrimiento del acero, menos el diámetro de la barra número 8, que es 2.54 centímetros sobre 2. Entonces ahí tendremos la profundidad efectiva si usáramos barra número 8, que es los 50 centímetros menos el recubrimiento de 2,5 centímetros menos el diámetro de la barra sobre 2. ¿De dónde salen estos 2.5 centímetros? Esos 2.5 centímetros son el recubrimiento de acuerdo al tipo de elemento que nosotros estemos analizando. Entonces, si estamos analizando losas vaciadas, entonces hasta la barra número 11 el recubrimiento es de 25, ¿sí? Pero si tenemos barras 14 y mayores, el recubrimiento es de 50. Entonces, como acá estamos utilizando losas vaciadas en sitio, barras hasta 11, aquí utilicé la número 8, entonces es la razón por la cual utilizo 25 centímetros de recubrimiento más el diámetro de la barra sobre 2. Si fuésemos a utilizar barras 14
o número 18, entonces el recubrimiento es de 50 milímetros o 5 centímetros, más el diámetro de la barra 14 sobre 2 o más el diámetro de la barra 18 sobre 2. Tendremos entonces acá que de acuerdo a eso, si usáramos barras número 8, la profundidad efectiva sería igual, esto es 50 menos 2.5 menos 2.54 entre 2, 45.73 centímetros. 46, gracias. 2.54. 46.23. 46.23 centímetros y calculamos el K requerido. Entonces ya sabemos que nuestro K requerido es igual al momento actuante, entonces tendremos acá que el K requerido para momento positivo va a ser igual al momento actuante positivo dividido sobre, como estábamos diseñando para una losa maciza, nosotros diseñamos para 1 metro de ancho multiplicado por el d elevado al cuadrado. El d elevado al cuadrado es 0.4623 elevado al cuadrado, 0.4623 elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos que el momento máximo mayorado que calculamos nos dio 67.83 toneladas por metro. Tendremos acá 67.83 toneladas por metros, y eso dividido entre 1 metro por el d elevado al cuadrado, 0.4623 metros elevados al cuadrado. Entonces tendremos nuestro K requerido de 67.83 entre 0.4623 elevados al cuadrado. Acá tendremos 362.45 362.45 toneladas sobre metros cuadrados, y ese K requerido entramos a las tablas que explicábamos cómo construirlas o utilizamos la formulita. Entonces la cuantía requerida es 1 sobre m multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por m por el K requerido dividido sobre 0.9 multiplicado por el FY. Y el m es igual a FY sobre 0.85 por F' sub C. Tendremos entonces acá que nuestro M es igual el FY de 420 megapascales y el F' sub C de 28 megapascales, es decir, 0.85 por 28 megapascales, y acá obtenemos el valor de el M, que para ese caso va a ser 420 entre 0.85 por 28, 17.65, 17.65, y reemplazamos en la fórmula. Entonces tendremos que nuestra cuantía requerida va a ser igual a 1 sobre m de 17.65 multiplicado por 1 menos la raíz de 1 menos 2 por el m de 17.65 por el K requerido de que calculamos. Sí, señor. Sí. 317, listo, ok. 317.45. Acá tendremos
317.45 toneladas por metros. Entonces 2 por M por K, 317.45 toneladas por metros cuadrados. Y eso dividido entre 0.9 por el FY. Cuando padece uno en esta formulita, no, es que la usé y me da indeterminado. ¿Por qué? Porque las unidades del K requerido deben estar con las mismas unidades del FY. Y 420 megapascales equivalen a 42.000 toneladas sobre metros cuadrados. Entonces aquí 42.000 toneladas sobre metros cuadrados. Cancelamos las unidades congruentes y calculamos nuestra cuantía requerida. Entonces acá tendremos que el valor de la cuantía requerida es lo que salga de esa operación, que da 2 por 17.65 por 317.45 entre 0.9 entre 42.000, 1 menos raíz de ese valor, 1 menos entre 17.65, 0.009. O sea, acá tendremos cuantía de 0.0091 de cuantía requerida. Entonces, ya tenemos esa cuantía requerida. Podemos calcular entonces el área de acero requerido. Entonces nuestra área de acero requerido va a ser igual a la cuantía requerida multiplicado por el B multiplicado por el D. Nuestra cuantía requerida que nos da valor de 0.0091. Entonces simplemente reemplazamos los valores. El área de acero requerido de cuantía requerida de 0.0091 por el B. Recordemos que estamos diseñando una placa y cada vez que diseñamos una placa diseñamos para 1 metro, es decir, 100 centímetros, y esto multiplicado por la profundidad efectiva de 46.23 centímetros, si estamos asumiendo que vamos a utilizar barras número 8. Tendremos ahí entonces 0.0091 por 100 por 46.23. Entonces eso requiere un área de 42.06 centímetros cuadrados de acero por metro de ancho a colocar en la placa longitudinalmente. Es decir, el acero que es paralelo al tráfico. ¿Cada cuánto? Entonces el número de barras será el área requerida dividido entre el área de la barra. Tendremos entonces que el número de barras entonces esto requiere 4206 y nosotros estamos colocando número 8, que la número 8 tiene 5.10 centímetros de área. Entonces tendremos que colocar 42.06 entre 5.1, 8.25 barras, 8.25 barras por metro de ancho. Significa que la separación es que en 100 centímetros nosotros tendremos que colocar 8.25 barras. Entonces significa que la separación de esas barras es de 100 entre 8.25.
11.97, 11.97, y nuestro diseño a flexión para el acero longitudinal es barras número 8 cada 0.1197 metros o 0.12, es que es